Amados, quiero darle la bienvenida a nuestro sermón de esta ocasión. Estamos, por favor, les ruego que abran sus Biblias. Estamos en Job capítulo 5. Es el sermón que va a ser predicado este domingo. Estoy recordando la fecha, agosto 23. Es jueves en la noche. Estamos aquí en el edificio de nuestra congregación. Es jueves por la noche, son aproximadamente las 8 de la noche, hermanos, y lo estamos haciendo así, estamos preparando el sermón o predicando el sermón en español desde antes para que usted tenga la oportunidad de escucharlo en casa y así venir preparado el domingo a adorar al Señor. Mientras busca la palabra del Señor, Job capítulo 5, en el mejor formato que sea para usted, mientras hace eso, déjeme decirle que es nuestro deseo servir a nuestra iglesia de la mejor manera posible, aún durante estos tiempos de pandemia. Queremos servir de la mejor manera a nuestra congregación y permítame mover esto un momento. Una idea que hemos estado hablando es posiblemente invitar a la gente a que venga el jueves a adorar. Estar aquí, para mí es mucho mejor predicar cuando hay más gente o cuando hay gente que cuando solamente está la cámara y la computadora. Pero vamos a ver si es posible hacerlo. Les vamos a avisar. Estamos, hermanos, en esta serie de sermones basados en Job. Es nuestro deseo, queremos saber el mensaje del Señor para nosotros, en particular en lo que refiere a cómo hacerle frente al aquí y a la ahora, cómo enfrentar la vida, particularmente los problemas en la vida, que es lo que el Señor nos dice a través de su palabra de cómo es que debemos de hacer esto. El domingo pasado el Señor nos habló del consuelo que Él y solamente Él puede darnos. El domingo pasado el Señor nos dijo que su belleza provee para nosotros un consuelo sin igual. Realmente el Señor demuestra que está con nosotros. No lo dice, no lo dice solamente de palabra, sino que lo ha demostrado con acción, con su encarnación, con su ministerio completo aquí en la tierra, con la certeza de su segunda venida. Ese consuelo es mucho mejor que el consuelo que nos pueden dar nuestros amigos o la cultura. A veces el Señor utiliza a nuestros amigos, utiliza a la iglesia para darnos consuelo, pero siempre es Él la fuente principal. Si queremos encontrar consuelo en otro lugar, con otras personas, no va a funcionar, hermanos. Es el Señor. El Señor es el que puede darnos el consuelo que realmente necesitamos. Continuando en esa línea de pensamiento sobre el consuelo que el Señor nos da, el Señor nos ofrece. Aquí Job capítulo 5 nos va a recordar esto, hermanos, o el Señor nos va a hablar de esto, que el consuelo que el Señor nos da no es estático. No se trata solamente, lo puede leer aquí en la pantalla, no se trata solamente de un lugar en donde estamos esperando, haciendo nada, esperando a que pase la tormenta de nuestro dolor. Ese no es el consuelo que el Señor nos ofrece. El consuelo que el Señor provee es dinámico, está obrando algo en nosotros. El Señor no nos dice solamente, aquí espérate, aguanta hasta que todo esto pase y entonces ya vas a estar mejor. Espérate hasta que pase el dolor. Con mucha frecuencia, personas bien intencionadas nos dicen, cuando nos ven sufriendo, nos dicen, no te preocupes, Dios está en control. O nos dicen, ten esperanza, Dios tiene un propósito para tu vida. En muy raras ocasiones, amados, esos comentarios o esas ideas son suficientes. Son demasiado genéricas. Las buenas noticias, hermanos, es de que Dios nos da mucha más información. El Señor provee mucho más detalle que solamente ahí espérate y aguanta y sin saber qué es lo que está sucediendo. A Job nunca se le informó por qué estaba sufriendo y en ocasiones el Señor reserva para él cierta información. No nos tiene que rendir cuentas. Al mismo tiempo, el Señor sabe nuestra necesidad, sabe nuestras limitaciones y provee, hermanos. El Señor nos da evidencia que podemos ver, que podemos tocar, evidencia tangible
que debe de alimentar nuestra esperanza. Y aquí está el detalle, debe de movernos a la acción. El consuelo, el confort de nuestro Dios hacia nosotros no es estático, hermanos. No es nada más de estar aguantando y haciendo nada. De eso es de lo que el Señor nos va a hablar en esta ocasión. Vamos a leer el versículo 17 y 18 del quinto capítulo de Job. Si me permite, lo voy a leer en español. Aquí en la pantalla va a estar en inglés. Primero el versículo 17, obviamente. Y amados, creemos que este es un acto de adoración al Señor. Creemos que a menos que el Señor nos ayude, nosotros no podemos realmente adorarle bien. Así que incluso antes de iniciar con la lectura de la palabra del Señor, les ruego, vamos a orar. Pidamos al Señor que nos bendiga. Oren conmigo por un momento. Nuestro Dios, te damos las gracias porque has provisto para nosotros. Gracias por este día, Señor, jueves en la noche. Gracias por la lluvia, gracias por el clima. Señor, gracias por el trabajo que nos has dado. Ha sido una semana con muchas demandas. Aquí está el fin de semana. Gracias a ti, Señor. Ahora te suplicamos, ayúdanos. Háblanos, Señor. Ayuda a que tus siervos puedan escuchar. Necesitamos de tu consuelo. Necesitamos de tu paz, necesitamos de tu esperanza, Señor. Estamos cansados del camino, pero sabemos que tú vas a proveer, porque así lo has hecho. Gracias, Padre. Gracias te doy por la evidencia que tú me has mostrado a mí, a tu humilde siervo, Señor, este siervo imperfecto al que tú has llamado a predicar tu palabra. Gracias porque me has mostrado que estás aquí. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por tu iglesia. Espíritu Santo, háblanos ahora. Concédenos escuchar. Transfórmanos. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Versículo 17, entonces, hermanos, de Job capítulo 5, en la pantalla está en la en la versión estándar en inglés. Si me permite, lo voy a leer en la nueva versión internacional en español. Verso 17, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Verso 18, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. Esta, hermanos, es la palabra de nuestro Señor. Y le damos gracias al Señor por ella. Suena un poco contradictorio, ¿cierto? Suena un poco en contra del sentido común lo que estamos leyendo y posiblemente dudemos por qué tendríamos que celebrar que el Señor golpea, pero también alivia. Mejor que no nos golpee en un principio. Y en este pasaje, los amigos de Job, esta interacción que tiene Job con sus amigos, están hablándole de la disciplina del Señor. Su interlocutor, el Elifaz, con quien está hablando Job, está presentando argumentos acerca del carácter de Dios, de cómo es nuestro Señor. Y nos parece un poco incómodo, hermanos, nos parece un poco incómodos escuchar estas declaraciones, podríamos decir, tan fuertes que el amigo de Job está presentando. Pero debemos realmente de considerar toda la realidad, debemos de considerar todo lo que está sucediendo, porque, hermanos, con mucha frecuencia, cuando estamos en dolor, empezamos a tener una vista obtusa, una vista cerrada de la realidad. No estoy diciendo que es antinatural hacerlo, de hecho es una manera de defendernos. Tenemos nosotros una manera de defendernos y eso es ignorar los problemas o no considerar otras cosas y enfocarnos solamente en nuestros problemas. El detalle, hermanos, es de que cuando hacemos eso perdemos de vista todo lo que el Señor nos está diciendo. Es para nuestro propio beneficio que consideremos toda la verdad, toda la realidad, hermanos. Es en extremo difícil. Es en extremo difícil hacerlo, hermanos, podríamos decir imposible a menos que el Señor intervenga, porque nuestros enemigos quieren vernos hundidos, hermanos,
quieren vernos constantemente en este estado de pecado y de miseria. Allí quieren vernos. Hermanos, nuestro dolor es la mejor obra, es lo mejor que nuestros enemigos tienen que darnos. Esta es la obra maestra, nuestro dolor, es el resultado máximo del trabajo duro de nuestros enemigos. Es el mejor punch que nos pueden dar, es el mejor golpe que nos pueden dar. Nuestros enemigos, ¿quiénes son? El diablo, ciertamente, el mundo, yep, pero también nuestro pecado. Déjeme hacer una pausa aquí. No estoy diciendo que el 100% de nuestro dolor, el 100% de las veces que estamos sufriendo, es resultado directo de mi propio pecado, de su propio pecado. No siempre es así. El ejemplo es Job. Él está sufriendo no por su pecado directamente, de hecho está sufriendo por la intervención del diablo. En ocasiones puede ser que así sea con nosotros. En otras ocasiones puede ser que sea el pecado de otra persona que nos está afectando. Y en algunas ocasiones va a ser nuestra propia culpa, hermanos. Este dolor en el que nos encontramos tiene alguna de esas fuentes. Posiblemente nunca sepamos cuál es. A lo mejor sí, pero probablemente no. Uno de los errores que se dice los amigos de Job cometen a través del libro es asumir que solamente hay una fuente del dolor, y ese es el pecado mío. Si estoy sufriendo, es porque soy pecador. Que es el mismo error que después vamos a ver cuando la gente dice, si te está yendo bien, es porque Dios te está bendiciendo. Eres especial para Dios. ¿Sí? Por eso los ricos, la gente que tiene mucho dinero, muchos recursos, ellos de seguro están bien con Dios, y el pobre, no, a ese no, Dios no lo quiere. Todas estas ideas son equivocadas. Nuestras circunstancias, hermanos, no son una indicación de nuestra estancia delante del Señor, cómo estamos delante de Él. Necesitamos tener cuidado. Pero muchos teólogos nos dicen que los amigos de Job cometen ese error de decir, está sufriendo Job, de seguro cometiste un pecado, cuando usted y yo sabemos que no es así, porque se nos ha revelado, podemos leer la historia. Pero si es cierto, hermanos, perdón, si es cierto que nuestro dolor es el resultado, es lo mejor que pueden darnos nuestros enemigos. El pecado, el mundo y Satanás. Y nuestros enemigos quieren mantenernos allí. Quieren mantenernos no solamente en un estado de pecado, de miseria, de frustración, de depresión, de coraje. Quieren mantenernos en dolor. No solamente eso, hermano. Ese no es el único propósito. Ese es lo mejor que tienen que ofrecernos, pero obviamente quieren que siga avanzando. Este es el objetivo de ellos. Que estemos en un estado de desesperanza. Eso es lo que quisieran nuestros enemigos, que constantemente nosotros estuviéramos sin ninguna esperanza, que aventemos los brazos hacia arriba o que nos tiremos al piso y digamos, no hay consuelo. Este dolor es tan grande que no hay nada ni nadie que me pueda ayudar. Nos quieren poner en este estado de miseria tan profundo que ahora sí estamos por completo ciegos a lo que el Señor a lo que el Señor está haciendo por nosotros, a cómo el Señor provee para nosotros. Este es un estado profundo de amargura, hermanos. Y esa es en la dirección en la que nuestros enemigos nos están motivando a que vayamos. Con ideas como, ya, nadie sufre como tú. Ya, tu dolor es inescrutable. Ya, o sea, ni siquiera Dios entiende. O nos dan la idea, es culpa del Señor, es culpa de Dios. Dios es el que lo trajo. Tenemos un concepto difícil aquí de entender, amados, de cómo es que últimamente el Señor, quien ordena todo, también ordena nuestro dolor.
necesitamos recordar, necesitamos contemplar el hecho de que, como nos lo dice la confesión de fe, el Señor obra a través de agentes o de segundas causas. El Señor en ocasiones permite que, por ejemplo, yo cumpla mi voluntad. Y mi voluntad, en el estado de pecado en el que me encuentro, mi voluntad siempre va a ser en contra de la de Él. Lo que hizo, por ejemplo, el Señor con el faraón. La Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. No es como que Faraón tenía un corazón todo dulce y amoroso. No, lo que literalmente dice es que el Señor retiró el control, retiró la gracia que tenía sobre el faraón, limitándolo para las acciones que estaba cometiendo, y le dijo, haz lo que tú quieras, faraón. ¿Y qué fue lo que quiso hacer el faraón? Exactamente lo que quiso hacer, ir en contra de Jehová. Lo que nos dice aquí el texto que leímos, amados, el énfasis es en esto, que aún nuestro dolor no se le escapa al Señor. Puesto que Él es Señor por encima de todo, podemos decir que es Él quien está a cargo, Él es el que lo ordenó, lo consideró en su plan, sin embargo, Él no es el originador del pecado, Él no es el originador, hermanos, de, de todo lo malo que nos sucede. Sin embargo, Él está a cargo, Él controla, Él dirige. Y esas son las buenas noticias, amados. Esas son las muy, muy, muy buenas noticias. Porque si nuestros enemigos quieren mantenernos en ese estado de pecado y de miseria, quieren mantenernos en ese estado de depresión, quieren mantenernos en un lugar tan bajo, tan oscuro, tan tóxico, tan apartados del Señor que, digamos, no hay esperanza, no hay confort, no hay consuelo, que nos demos por vencido, hermanos. El Señor hasta allá abajo va. El Señor desciende hasta el nivel más bajo en el que nos encontramos, en el agujero más profundo en el que nuestros enemigos nos han puesto, y allá el Señor nos muestra su gloria. El Señor nos deja ver su gracia. El Señor aplica su generosidad y su compasión. Y ese es el contraste que el amigo de Job está queriendo crear aquí. Entre, se siente, nos sentimos mal, el dolor no es algo cómodo, obviamente es dolor, el sufrimiento no es algo que estemos buscando, el sufrimiento no se escapa del control de Dios al punto de que, como lo dice, Él también provee la solución, hiere, pero también te pone las vendas, quebranta, pero también sana. Esas son las buenas noticias. Que Jehová de los ejércitos es así. El Señor no se mantiene inactivo, no se mantiene apartado de nuestro dolor. El Señor interviene. Lo vemos precisamente o particularmente de manera especial en el ministerio de Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios el Hijo, quien voluntariamente descendió y caminó en esta tierra, nos permitió ver su gloria, vino y literalmente, dice el Juan, puso su presencia, puso su tabernáculo en el lugar en que lo podamos ver nosotros. Remueve todas las excusas de que, oh, no te importo, o no sabes lo que se siente. Todas esas excusas, hermanos, quedan reducidas al polvo por la grandeza de la encarnación de nuestro Señor. Voluntariamente, el Señor Jesucristo se ofrece como un sacrificio para reemplazarnos a ti y a mí. Voluntariamente lo hace. Antes de que tú y yo pudiéramos decir algo bueno, antes de que pudiéramos amar al Señor, lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, no solamente de palabra, sino con acción. También lo demostró. De palabra sería suficiente, pero porque es Dios, pero aún así lo demostró. Se humilló a sí mismo y demostró, hermanos, que Él no tiene ningún problema con ir hasta allá, hasta el agujero en que hemos hecho, en medio de la porquería que hemos creado. Hasta allá vino el Señor y viene a rescatarnos, viene a sanarnos, viene a restablecernos. Si nuestro dolor, si este estado de miseria, de frustración,
en el que nos encontramos debido a nuestro dolor, si este estado es lo mejor que nuestros enemigos pueden hacer, el Señor demuestra su gloria al tomar ese dolor y transformarlo en un instrumento en sus manos. El Señor no viene hasta acá abajo en donde estamos y nos dice, solamente espera. Tienes que aguantar. No hay otra cosa que hacer más que aguantar. No, hermanos. La esperanza de la que habla la Biblia, el consuelo del que habla la Biblia, nunca es estático. El Señor nunca nos dice, siéntate allí y espera hasta que yo regrese. No hay nada que hacer mientras tanto. No es así, hermano. El Señor ciertamente está en control y ciertamente tiene un plan, pero aquí están las buenas noticias. Nos dice cuál es ese plan, nos dice cuál es el objetivo, en qué dirección va a llevarnos. A través del dolor. Esto es lo interesante. Que el diablo, el mundo y nuestro pecado lo quisieron utilizar para mantenernos en este estado de pecado y de miseria, hundirnos cada vez más. El Señor lo transforma, lo toma y nos lleva en una dirección específica. Esto es en extremo importante, que recordemos esto, que contemplemos esta verdad, que el Señor nos dice que a través del dolor, utilizando el dolor, Él nos está moldeando más a la imagen de su Hijo amado. El apóstol Pablo nos lo dice en Corintios, en el Nuevo Testamento se nos dice que estamos siendo transformados, somos una nueva creación, vamos a ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo, no en su deidad, ¿ok? No estoy diciendo que vamos a ser Dios, no, no. Vamos a ser realmente humanos. Así como nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% humano, usted y yo estamos siendo transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo en su humanidad, no en su deidad. Nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Nosotros nunca vamos a ser Dios, pero sí hemos sido creados para ser humanos, para ser hombres, hombres en general, término genérico, ¿cierto? Incluyen a mis hermanas también. Y ahorita, hermanos, así como estamos incompletos, estamos rotos, estamos echados a perder, manchados por nuestro pecado, y el Señor poco a poco nos está refinando, nos está depurando. Depurando es una palabra muy interesante, nos está purificando y haciéndonos cada vez más semejantes a Jesucristo. Nos está moldeando a la imagen de su Hijo amado. Ese, hermanos, es uno de los propósitos específicos que el Señor tiene para nosotros en medio del dolor. Aquí se lo recuerdan iba a decir a Jonás, aquí se lo recuerdan a Job, su amigo. Por eso le dice eso. Por eso empieza esta parte, he aquí, aquel a quien el Señor corrige, aquel al que el Señor está reprobando, le está corrigiendo, es realmente bendecido. Bendito aquel a quien el Señor corrige, porque no debes de menospreciar la disciplina del Todopoderoso. Hay muchas connotaciones negativas en el texto, ¿cierto? Y cuando escuchamos esa palabra, disciplina, nos incomoda un poco. Nos incomoda ese término, lo cual es extraño, si me lo permiten comentarlo, si me lo preguntan a mí, es extraño, porque si hay alguien que entiende la disciplina, somos nosotros. En esta nación nos gusta el trabajo y somos muy disciplinados, amados, para el trabajo, ¿cierto? A veces al punto de hacer un ídolo de nuestro trabajo. Pero somos diligentes, somos disciplinados. No nos asusta el trabajo duro. Sabemos que si trabajamos duro, después podemos también jugar duro, ¿cierto? Sabemos que todo lo podemos conseguir. Se nos dice, esta es la tierra de las oportunidades y ciertamente lo es. Y en particular aquí en Christos Community, si me permite decirlo, somos un grupo de personas emprendedoras, industriosos, si la palabra aplica en español, llenos de recursos. No nos molesta el trabajar duro. Hey, levantarnos a las 5 de la mañana, no hay ningún problema.
trabajar hasta las 9 de la noche, no tenemos inconveniente. Practique, y aún para jugar duro, sí, sí. Practicamos nuestros deportes, practicamos nuestros pasatiempos y somos diligentes y disciplinados. Desafortunadamente, hermanos, es cuando hablamos del desarrollo espiritual, donde sí, ahí sí, nos molesta hablar de disciplina y de hablar de Dios en la misma oración. Porque tomamos la definición negativa de disciplina. Disciplina, y se lo pregunté a Google en esta semana, y fue cuando le dije, Google, ¿cuál es la definición de disciplina? Lo primero que Google me dijo, lo primero, disciplina es un método para aplicar corrección, castigo, a alguien para que aprenda lo que tiene que hacer. ¡Wow! Y normalmente lo que pensamos de Dios. Pero la disciplina también quiere decir, hermanos, entrenarnos a hacer lo mismo, mantenernos en forma para conseguir algo. Y esa es la parte, esa es la definición, sin ignorar la otra, ¿cierto? Porque ya, a nadie, realmente la disciplina es difícil, hermanos. Y la Biblia lo dice, al principio la disciplina es en extremo difícil, nos incomoda. Piense cuando, por ejemplo, hizo sus, ¿cómo decimos?, propósitos de año nuevo. Y qué tan difícil fue mantenerlos por 2 meses, 3 meses. Y luego, ya no. No estoy diciendo que es fácil, pero esto es lo que estoy diciendo, que el Señor toma lo mejor que nuestros enemigos tienen que ofrecernos. Y el objetivo de ellos es mantenernos allá abajo. El Señor toma esa oportunidad, toma esa situación y la transforma por completo y la usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. Muy parecido, hermanos, a lo que sucedió hace muchísimos años cuando cuando él estuvo en Egipto y recuerda la historia, lo vendieron sus hermanos, ¿cierto? Lo vendieron en la esclavitud y querían deshacerse de él. Termina en Egipto y por él la nación de Israel o la futura nación de Israel se salva. Se salvó de la hambruna. ¿Y qué fue lo que José dijo? Ustedes tenían malas intenciones, ustedes hicieron esto con una mala intención, pero el Señor lo tomó, lo cambió y lo utilizó para la gloria de su nombre y el beneficio de los demás. ¿Fue doloroso para José? Así es, fue muy doloroso. Pero él encontró consuelo en saber, no solamente que Jehová está a cargo, no solamente que Jehová tenía un plan, encontró consuelo no en saber los detalles exactamente por qué están sucediendo las cosas, encontró consuelo porque en medio de este dolor, a través de este dolor, con estos problemas, el Señor lo cambió, lo transformó y bendijo a otros. Entonces, nuestro Señor, hermanos, el consuelo que nosotros tenemos es de que este dolor, que es lo mejor que mis enemigos pueden ofrecerme, es el dolor, la, el arma más grande que tienen en contra mía, aquí y ahora. El Señor me muestra su poder y su generosidad y su compasión, y entonces me lleva a parecerme más a Jesucristo. ¿Cómo lo hace el Señor? La disciplina, obviamente. Resulta, hermanos, que cuando estamos en dolor, cuando estamos sufriendo, es un muy buen momento para cuestionarnos qué es lo que realmente creemos. Es un muy buen momento para cuestionar lo que es lo que esperamos que está por venir. Nuestro corazón está expuesto. Nuestro corazón está allí para que lo veamos. En el dolor, hermanos, podemos ver más claramente al Señor. No porque el dolor nos purifique en sí mismo, ¿ok? No se trata, como dicen los Marines, ¿cierto? El dolor no es más que debilidad dejando el cuerpo. No, el dolor es dolor. Y a veces no podemos sobrellevarlo. Es difícil. Pero ahí el Señor viene y me habla y me muestra su amor. Y me recuerda lo que hizo por mí hace 20 siglos. Y me recuerda lo que está por venir. Y me muestra su amor a través de su iglesia. Y me muestra su generosidad a través de los medios de su gracia. Ahí en el dolor es cuando el Señor viene y me habla queditamente con susurros y me dice, el Evangelio es cierto, Alex.
el Evangelio es verdad. Y de esa manera me va cambiando cada vez más a través de esta disciplina que Él ejerce mediante mi sufrimiento. Uno de los propósitos entonces, hermanos, cuando estamos en dolor, es poder verlo más claramente a Él. Es ver más claramente nuestro corazón y verlo a Él obrar más en nosotros y movernos más hacia Jesucristo, hacia la imagen de nuestro Señor. Eso es. Entonces, la próxima vez que alguien esté en dolor o que usted esté en dolor, no solamente le diga a la persona, no solamente recuérdese, bueno, el Señor tiene un plan. No, recuerde, este es el plan, que conozcamos mejor al Señor, que lo veamos más claramente, que realmente veamos nuestro corazón y podamos decir, esto es lo que hay aquí adentro, lo bueno y lo malo. Lo bueno es lo que Él está obrando, su reino avanzando en nuestro corazón. Lo malo, toda nuestra idolatría y nuestro orgullo. Y es en el dolor. Si el Señor interviene, ese es el lugar perfecto para verlo. No menospreciemos la disciplina del Señor. Él tiene un propósito y es hacernos más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer entonces, hermanos? Déjeme sugerirle algo sencillo hasta cierto punto, difícil con cómo está la situación, con todo el tiempo que ocupamos para otras cosas, es difícil, pero hermanos, quiero decirles que entonces lo que debemos de hacer es orar, orar sin cesar. Una oración hasta cierto punto sencilla, si me pregunta a mí, en extremo peligrosa para nuestros enemigos, ahí en medio del dolor, sin saber por qué está sucediendo. No necesitamos saberlo. O a lo mejor sí necesitamos, pero no se nos va a decir en ocasiones, no lo vamos a saber. Que ese no sea un obstáculo. Conscientes de que el Señor con este dolor me puede forjar a mí más a la imagen de Jesucristo. Entonces, en medio de mi dolor voy a orar y le voy a decir, Señor, que tu reino avance en mí. Que tu reino avance en mí. Esa es la oración que debemos de presentar. Ese es el deseo que debemos de tener. La situación está difícil y quisiéramos que otras personas hicieran algo al respecto. ¿Cierto? Quisiéramos que hubiera cambios radicales en nuestra sociedad, lo cual es correcto, que deseemos un mejor país, una mejor sociedad aquí y ahora. Definitivamente, hermanos, empiece en nuestro corazón. Yo no sé si lo vamos a ver o no. Tengo mis teorías, si algún día quiere saberlo, se los voy a decir. Pero, hermanos, ese cambio que puede o no venir, no es el punto. El punto es el cambio acá. Y este cambio en mi corazón solamente lo puede traer el Señor. Y en ocasiones, porque Él es poderoso, porque Él es justo, porque Él es compasivo para traer ese cambio en mí, utiliza el dolor. El dolor que mis enemigos quisieron darme para hundirme más, el Señor lo está usando para hacerme más como Jesucristo. Oremos entonces, Señor, que tu reino avance en mi corazón, que inunde todo lo que yo hago, que afecte cada detalle de mi vida. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Les ruego, no nos demos por vencidos. No aventemos nuestras manos al aire y digamos, ¡ja! No hay esperanza. Jehová es bueno. Jehová es justo. Él va a cumplir con su obra en nosotros. Él nos va a transformar. Pidámoselo, roguémosle, Señor, avanza tu reino. Si te encuentras tú en una situación en la cual no puedes orar de esta forma, si te encuentras tú en una situación en la que estás seguro que no hay consuelo, si tu esperanza está anclada en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa, aparte del Señor, te lo ruego, ven al Señor, ven al Señor. Si necesitas ayuda, estoy para servirte. Platiquémoslo. A veces el Señor obra a través de agentes imperfectos como tu servidor. Pero Él es así de poderoso, aún a través de mí, aún a través de su iglesia, toda chueca, el Señor puede obrar.
Oremos de esta manera, Señor, que tu reino avance. No menospreciemos la disciplina del Señor, sepamos que Él está produciendo en nosotros este fruto de su evangelio, este fruto de su reino, que nos parezcamos más y más al Señor Jesucristo. Les ruego que oremos por un momento. Nuestro Dios, te damos las gracias porque aún allí, en lo más profundo de esta situación en la que nos quieren mantener nuestros enemigos, este agujero que nosotros mismos hemos escarbado de cierta manera y nos hemos metido allí, Señor, hasta allá abajo tú has venido y utilizas esta situación que estaba diseñada como lo peor de lo peor para nosotros, tú lo usas para transformarnos. El dolor sigue allí, la disciplina es difícil, pero tú, Señor, puedes producir belleza ahí, en medio de las cenizas de nuestro dolor. Gracias. Que tu reino avance en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.